Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a continuar haciendo a Nina la hipocampo. Hagamos el tubo bucal o la trompita. En hilo rosa oscuro comenzamos haciendo 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, segundo punto bajo, 3, 4, 5, 6 y cerramos. Puntito deslizado. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos por cada punto. Al finalizar esta vuelta tendremos 12 puntos en total. Para la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 18 puntos. Ahora vamos a hacer un cambio de color a rosa claro. Antes de finalizar el último puntito, cerramos hebra con el hilo rosa claro. Cortamos el hilo rosa oscuro y unimos ambos en un nudito. En la vuelta anterior habíamos terminado con 18 puntos, esos mismos 18 puntos los vamos a hacer nuevamente, pero con color rosa claro, es decir, vamos a hacer punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. Para la vuelta número 5 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces y al finalizar tendremos 21 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 seguidos de un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Ahora comenzamos a disminuir. Para la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 3 veces y finalizamos con 18 puntos nuevamente. Así nos va quedando nuestra trompita. Guardamos nuestros hilitos y debemos saber que esta partecita de color oscuro va como hundidita hacia atrás. Y nuestra trompita va a quedar de esta manera. Vamos a seguir el tejido. Para la vuelta número 7 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Hacemos un punto bajo, ahora una disminución. Y esto lo vamos a repetir 6 veces. Al finalizar esta ronda tendremos 12 puntos.
De esta manera nos va quedando la trompita. Ahora solo vamos a alargar. Para la vuelta 8, 9, 10 y 11 vamos a hacer solo puntos sobre puntos. Quedamos con 12 puntos en la ronda anterior, entonces vamos a hacer 4 vueltas de 12 puntos, sin aumentos ni disminuciones. En la última vuelta, número 12, vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar, alamos la cuerdita, cortamos y reservamos. Dejamos un hilo largo para coser en el futuro. Ahora vamos a hacer el cuerpito. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, pero esta vez vamos a dejar una cola larga o un hilo largo para utilizar en el futuro. En este primer anillo mágico de la vuelta número 1 vamos a hacer 6 puntos bajos adentro. 2, 3, 4, 5, 6, cerramos. Este es el hilo largo que les comenté. Puntito deslizado y vamos para la vuelta número 2. Esta vez vamos a hacer en la vuelta número 2 y número 3 punto sobre punto, solamente sin aumentos ni disminuciones. Como teníamos 6 puntos del anillo mágico, esos son los 6 puntos que vamos a hacer en la vuelta 2 y 3. Entonces el hilito que dejamos largo del anillo mágico lo vamos a dejar por la parte de afuera. Si no lo han hecho, entonces en estos momentos lo pueden sacar. Meten la agujita por la parte de abajo y lo sacan de esta manera. Así nos queda para coser más adelante. Para la vuelta número 4 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Así vamos a repetir 2 veces y al finalizar tendremos un total de 8 puntos. Acá voy a comenzar a colocar el marcadorcito porque ya tenemos más puntos y es un poquito más difícil contar las vueltas. Para la vuelta número 5 y 6 vamos a hacer solo puntos sobre puntos, es decir, 8 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1,
2, 3, seguidos de un aumento. Esto lo vamos a repetir 2 veces y al finalizar la vuelta tendremos 10 puntos. En las vueltas 8 y 9 vamos a hacer solo puntos bajos, 10 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, solo punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 10 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo hacemos 2 veces y terminaremos con 12 puntos. En las vueltas 11 y 12 vamos a hacer solo puntos bajos, es decir, punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones, los 12 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. En la vuelta número 13 vamos a hacer 5 puntos bajos seguidos de un aumento por 2 veces y al finalizar esta vuelta tendremos 14 puntos. Para las vueltas 14 y 15 solo vamos a hacer medios puntos, 14 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 16 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 2 veces y al finalizar tendremos 16 puntos. Para las vueltas 17 y 18 solo vamos a hacer puntos bajos, 16 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, sin aumentos ni disminuciones. Para la vuelta número 19 vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 2 veces y finalizamos con 18 puntos.
Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos. 18 puntos en cada vuelta que nos quedaron de la vuelta anterior, valga la redundancia, sin aumentos ni disminuciones. Son 18 puntos para la vuelta 20 y 18 puntos en la vuelta 21. Para la vuelta número 22 vamos a hacer 8 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 2 veces y finalizamos esta vuelta con 20 puntos. Para las vueltas 23 y 24 vamos a hacer solo puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones, 20 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. En la vuelta número 25 vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos seguidos de un aumento. Hacemos 9 puntos bajos y un aumento 2 veces y al finalizar tendremos 22 puntos. Hacemos nuevamente 2 vueltas de solo puntos bajos, 22 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, para las rondas 26 y 27. En la vuelta 28 vamos a hacer una secuencia de 10 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 2 veces y finalizamos con 24 puntos. Para la vuelta 29 solo vamos a hacer puntos bajos, 24 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, sin aumentos ni disminuciones. En la siguiente vuelta vamos a comenzar a darle forma al cuerpo. Pueden parar el video para ver el patrón. Vamos a hacer 10 puntos bajos, seguidos de un aumento, luego 2 puntos bajos, un aumento y finalizamos con 10 puntos bajos. Al terminar esta vuelta tendremos 26 puntos en total. De esta vuelta 31 puedes marcar los puntos 11 y 12 y 17 y 18 para que sepas cuál es la parte del frente del cuerpo. En la vuelta 32 puedes hacer igual, pausas el video para que veas el patrón. Vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Luego vamos a hacer una secuencia de 4 veces un aumento y 4 puntos bajos. Un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y al finalizar nos quedarán 2 puntitos bajos.
que vamos a hacer y terminaremos esta ronda con 32 puntos. Ahora podemos ir colocando nuestro cuerpito, pero cuidemos que desde la ronda 1 hasta la 12 no colocar mucho relleno, ya que esta colita la vamos a doblar en el futuro y vamos a hacer como una especie de círculo. En la vuelta número 33 solo vamos a hacer puntos bajos, 32 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Para la vuelta número 34 vamos a hacer 8 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de 4 veces un aumento y 4 puntos bajos. Nos quedan 4 puntos al final. ¿Qué hacemos para terminar con 36 puntos bajos? Entonces es de esta manera: 8 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, finalizamos con 4 puntos bajos. En la vuelta 35 solo vamos a hacer puntos bajos, 36 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, y los vamos a hacer sin aumentos ni disminuciones, solo punto sobre punto. Para la vuelta número 36 comenzamos haciendo 8 puntos bajos. Luego vamos a hacer 2 veces un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos. Y al final nos van a quedar 2 puntitos. Esos los hacemos y finalizamos esta vuelta con 40 puntos. Por si no ha quedado claro, voy a repetir qué se debe hacer. Comenzamos haciendo 8 puntos bajos. Luego vamos a hacer un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos. Como se debe hacer 2 veces, volvemos. Un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos y 2 puntitos que nos quedan al finalizar. Terminaremos esta ronda con 40 puntos. En la vuelta número 37 solo vamos a hacer puntos bajos, 40 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 38 comenzamos haciendo 9 puntos bajos, luego vamos a hacer una secuencia de un aumento y 6 puntos bajos 4 veces. Al finalizar nos quedarán 3 puntitos bajos que hacemos y terminaremos esta vuelta con 44 puntos. Voy a repetir exactamente lo que debemos hacer por si no ha quedado claro. Hacemos 9 puntos bajos, un aumento, 6 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 puntos bajos, 3 puntitos bajos y finalizaremos la ronda con 44 puntos. En la vuelta número 39 vamos a hacer solo punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones, 44 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Para la vuelta número 40 vamos a comenzar haciendo 12 puntos bajos. Luego vamos a hacer una secuencia de 4 veces un aumento y 6 puntos bajos. Nos quedan 4 puntos al final. ¿Qué hacemos?
Y finalizamos esta vuelta con 48 puntos. Para la vuelta número 41 comenzamos haciendo 13 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia 6 veces de un aumento y 4 puntos bajos. Nos quedan 5 puntos al final que hacemos y finalizamos esta vuelta con 54 puntos. En la vuelta 42 solo vamos a hacer puntos sobre puntos, sin aumentos ni disminuciones, 54 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. En la vuelta número 43 vamos a comenzar haciendo 16 puntos bajos y vamos a hacer una secuencia 3 veces de un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos. Al final nos quedan 5 puntitos que vamos a hacer y finalizamos la vuelta con 60 puntos. Desde la vuelta 44 hasta la 50 vamos a hacer solo puntos sobre puntos, sin aumentos ni disminuciones, 60 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Y así va quedando nuestro cuerpito. Ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Para la vuelta número 51 vamos a hacer una secuencia de 18 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 57 puntos bajos. En la vuelta 52 vamos a hacer solo punto sobre punto, 57 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 53 hacemos 10 puntos bajos, una disminución y hacemos una secuencia de 2 veces 17 puntos bajos y una disminución. Al finalizar tendremos 7 puntitos bajos que nos quedarían, los hacemos y terminamos esta vuelta con 54 puntos. En la vuelta 54 vamos a hacer los 54 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior, solo punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Para la vuelta 55 vamos a repetir 6 veces, 7 puntos bajos y una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 48 puntos.
En la vuelta 56 vamos a repetir 6 veces una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Al finalizar esta vuelta terminaremos con 42 puntos. Para la vuelta 57 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos. En la vuelta 58 seguimos disminuyendo, vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos por 4 veces y al finalizar la vuelta nos quedarán 32 puntos. Para la vuelta número 59 comenzamos haciendo 2 puntos bajos seguidos de una disminución y 3 veces vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Al finalizar nos quedan 4 puntitos, los hacemos y terminamos esta vuelta con 28 puntos. Por si no ha quedado claro, voy a repetir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Hacemos 2 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 4 puntos. Para la vuelta número 60 comenzamos haciendo 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Vamos a hacer una secuencia de 3 veces 5 puntos bajos y una disminución. Al finalizar nos queda un puntito, lo hacemos y terminamos esta vuelta con 24 puntos. Para la vuelta 61 vamos a repetir 3 veces una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 21 puntitos. Nuestra última vuelta es la número 62. Vamos a hacer solo puntos sobre puntos sin aumentos ni disminuciones. 21 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Ya habiendo terminado, alamos nuestro hilito final, cortamos y dejamos una cola larga para coser a la cabeza en un futuro. También terminamos de rellenar lo que sea necesario. De esta manera nos va a quedar el cuerpo. Contando desde que comenzamos a hacer la cabecita, en las vueltas 21 y 25, entre los ojos, vamos a coser el hocico a la cabeza. En toda la mitad. Acá ya hemos marcado las vueltitas en donde va cosido. Y lo colocamos de esta manera, con la parte más oscurita hundida hacia adentro. Podemos rellenar solo un poco.
Aquí vamos a posicionar y así nos quedaría ya cosidita. Ahora el cuerpo lo vamos a coser sobre las vueltas 31 y 33 de la base de la cabeza. De esta manera quedaría posicionada. Así. Y así nos quedaría ya habiendo pegado la cabeza al cuerpo y la trompita. Para el tercer video vamos a hacer las aletitas y el cuello. En la cajita de descripción voy a colocar el enlace del siguiente video. Saludos.